Bienvenido, Nicolás Monti, el profe. Buen día, Mirta, ¿cómo estás? Muy bien, felicísima de recibirte. Vos sabés que siempre son momentos lindos, gratos los que podemos compartir, construyendo también juntos, como decimos cada día, decimos construir el mejor día. Y en este caso, desde el lado de hurgar un poquito en la historia y meternos para ver lo que no es oficial, ¿no? Porque como hemos venido observando a lo largo de las distintas charlas que mantuvimos, no nos han contado toda la historia. Exactamente, un año donde hemos trabajado varias de las fechas patrias y los grandes feriados que tenemos, y falta mucho más todavía que no son feriados, pero son acontecimientos que se han dado tratando de contar lo que realmente pasó, y la idea era ver lo que se contó en función de qué se contó, de qué intereses había detrás para construir esa historia, ¿no? Y al paso del tiempo se ha hecho una gran revisión y poder desenterrar aquello que había quedado oculto de cada hecho histórico, ¿no? Esa fue la idea. Por ahí ahora nos asombramos cuando vemos muy abiertamente a gente intentar construir la historia de una manera muy dibujada, por decirlo de alguna manera, pero siempre ocurrió, ¿no? Siempre, desde la época de Grecia. La historia solo que ahora es más evidente. Sí, porque ahora está más tendencioso en algunos aspectos. Aparte tenemos más posibilidades de conocer distintos hechos que no pasaba en Claro, tenemos mucha mayor información, Exacto. Mucho mayor registro. Pero también hay una cuestión que hay que desmentir. La historia, viste, siempre fue muy vapuleada a lo largo de la historia. Como quien dice, porque si era ciencia o no era ciencia. Y hay algo que entender. La historia, muchos le cargan, sobre todo a nivel secundario, ¿no? Un gran error, que es el cargarle a la historia toda la expectativa del futuro de la humanidad. ¿Qué quiero decir con esto? Conocer la historia para saber qué pasó y no volver a cometer los mismos errores. Esa no es la función de la historia. La función de la historia no es predecir el futuro. La historia posdice lo que ya pasó. La historia cuenta los acontecimientos y los sucesos que protagonizaron las sociedades en el pasado. Depende de cada uno de nosotros interpretarlos y no cometer los supuestos errores. Pero la historia como ciencia no tiene esa capacidad de juzgar lo bueno y lo malo, sino depende de cada uno de nosotros. Por eso no hace futurología. Qué importante esto que estás diciendo, porque es así, realmente ha funcionado de esta manera a lo largo del tiempo, pero en realidad depende de nosotros. Yo creo que esa falta de un valor llamado compromiso es algo que nos está afectando mucho, ¿no? Es como que, bueno, a alguien le tengo que culpar de lo que está pasando y tiene que ser fuera de mí, no tengo que ser yo. Claro. Y eso perjudica mucho a lo que es la ciencia en sí, porque la vacía de contenido. Simplemente y complejamente, la historia cuenta lo que ya pasó. Nosotros interpretamos desde las diferentes visiones, que es lo que hemos tratado de hacer acá durante el año, y en función de eso uno puede aceptar, estar de acuerdo con algún personaje, con algún hecho, estar a favor, estar en contra, pero de ahí en más las acciones que se deriven dependen de cada uno. Y hay una frase que dicen todos generalmente, que está muy extendida en la sociedad, que la historia se repite. La historia no se repite. ¿Por qué? Porque puede suceder el mismo acontecimiento en el mismo lugar que se gestó. Supongamos, puede volver a haber una segunda revolución francesa. Una locura, pero mira lo que te digo. Puede gestarse en Francia, en París, una revolución francesa. Pero la historia no se repite. ¿Por qué? Porque los personajes no son los mismos y porque el tiempo histórico en el que se da tampoco es el mismo. La historia no se repite. Ese es un gran mito que existe. No es correcto decir. Pueden repetirse sucesos, hechos en un mismo lugar, en otro lugar. Sí, pero en sí misma la historia no se repite. Se repiten los hechos, los reclamos. Algunas acciones tal vez. Claro, pero la historia en sí. Pero los factores son otros, entonces es imposible que sea lo mismo. Porque la historia ya pasó. Justamente la historia se encarga de contar lo que ya pasó. Entonces no se puede repetir. Y si bien no predice el futuro, sí puede determinar ciertas tendencias. ¿Qué quiero decir con esto? Ciertos modelos que se han gestado en el pasado y que de acuerdo a las circunstancias pueden volver a gestarse.
¿no? Eso sí puede decir la historia que puede producirse a nivel nacional, a nivel de nuestro país. Pasamos de la formación, luego de una independencia de gobiernos, la disputa entre unitarios y federales, la consolidación del Estado, estados oligárquicos, como tuvimos, donde tuvimos la clase alta gobernando, la clase media con el radicalismo, la clase baja populismo, estados burocráticos autoritarios como fueron los gobiernos militares, y estados liberales como los de finales del siglo XIX, principio del XX, que en los 90 se capitalizan como neoliberales, y ahora en nuestra época actual el neopopulismo. ¿Ves? La historia va marcando tendencias, que luego de una etapa liberal le sigue una populista y así, pero no quiere decir y no garantice que eso sea siempre así, ¿no? Son tendencias. Me pregunto si cada gobierno en las distintas etapas que mencionaste gobernó realmente solo para su parcialidad, por decirlo de alguna manera. Si el gobierno oligarca gobernó solamente en función de la alta sociedad, ¿cómo lo ves? No, en realidad cada gobierno en función de un contexto histórico determinado, porque, a ver, el gobierno oligárquico liberal a finales del siglo XIX y a principios del XX era lo común en Argentina, en América Latina y en los grandes países del mundo. Era común que los sectores económicos poderosos gobernaran. ¿Por qué? Porque ellos entendían que las masas sociales no estaban preparadas, no estaban aptas para emitir el sufragio. Y ellos, ¿qué hacían? Gobernaban en función de sus intereses, principalmente en lo económico, consolidando el modelo agroexportador, pero gobernaban para las masas, porque supuestamente había que educarlas en esta cuestión de la ciudadanía, y gobernaban en función de lo que les gustaba o les molestaba de ellas, reprimiendo las protestas obreras o consolidando la libertad civil, como fue, por ejemplo, la ley de registro civil y matrimonio, separar la iglesia del Estado, ¿sí? Todos los gobiernos, si bien tienen intereses, gobiernan para la totalidad de la sociedad, ya sea de forma correcta que lo beneficie o de forma incorrecta que lo perjudique, pero todos extienden sus acciones sobre toda la sociedad. Qué importante el tema de la cultura en todos los casos, porque me estás mencionando que en un principio se consideraba, no estaba preparado el común del pueblo para decidir nada porque no tenían cultura. Qué importante esta parte, ¿no? Porque es un tanto cierto también, es muy difícil que la persona pueda decidir sobre algo si no tiene el conocimiento necesario. Entonces, viene a cobrar fuerza este pensamiento de que los gobiernos que quieren dominar y hacer como ellos quieren prefieren mantener el pueblo en la ignorancia, ¿no? Sí, y ahí entra esto, mirá, de la gestación de la historia oficial. ¿Por qué? No tan solo hablamos de una ignorancia porque teníamos la mayor cantidad de habitantes analfabetos, sino el ingreso de los inmigrantes a la República Argentina. Estos inmigrantes venían de diferentes países de Europa con historias de sus países muy vividas. Entonces ellos no tenían registro acá de lo que fue las guerras de independencia, el conflicto entre unitarios y federales. Entonces se va a gestar esta historia oficial para contarles a los inmigrantes y contarles a los ciudadanos que se incorporaban a la educación a través de, por ejemplo, la ley 1420, ¿no? Que establecía la educación gratuita, gradual, laica, obligatoria para toda, primaria para toda la población. Era más fácil anclar la historia oficial porque no tenían la mayoría de las personas cómo comparar lo que se les contaba con lo que realmente había pasado. Por eso arraigó tanto la historia oficial que hasta el día de hoy sigue estando. Es una historia, lo que no quita que no tenga verdad, pero es parcialista, claro, como cualquier tipo de historia, en el sentido de que si se le imprime de intención es parcialista. Cuando vos tenés una intención de transmitir algo o de no transmitir alguna cuestión, es parcialista. Y la historia es una ciencia que trata de ser objetiva, pero tiene muchos métodos para consolidarlo y no es fácil
No es una cuestión de decir, sí, voy a hacer una historia objetiva, no, porque somos personas, pero tiene sus métodos, y cuando se le agrega intención, olvídate de la objetividad. Estoy pensando que justamente esta época que vivimos tiene que ver con algo que se gestó, obviamente, a lo largo de la historia, y es el nacimiento de los calendarios, la razón de ser de que mañana estemos concluyendo un nuevo ciclo y dándole inicio a un nuevo año, que por supuesto no sucede esto en todo el mundo. No, es una construcción humana, por lo tanto es una construcción histórica, lo del calendario. Nosotros llevamos 2013 años de una era en donde vamos a comenzar un año más, 2014, pero no todo el mundo tiene esta periodización, porque la historia justamente se basa en conocer las acciones de las personas en el pasado, en un espacio y un tiempo. Ese tiempo está periodizado. Nosotros tomamos como el inicio de nuestra historia presente el nacimiento de Cristo, pero pienso por ejemplo en los musulmanes que hablan de la Égira, que es la huida de Mahoma de la Meca en el año 622 de nuestra era, ese es el año cero de ellos, o China, que tiene otra periodización, ¿no? Por lo tanto no es algo acabado, sino una construcción histórica. Pienso en los aztecas, en los mayas, con sus calendarios, los mayas, mirá, el año pasado, con todo la cuestión del fin del mundo, ¿no? Que ellos habían establecido el final de su calendario porque eran un grupo de serie de años que habían terminado de predecir y de gestar, y el mundo consideraba que se iba a terminar en 2012 y eso no pasó, son construcciones. Y después, como pasa con las construcciones humanas, se fue revirtiendo un poquito la situación y ya no era que terminaba el mundo, sino que terminaba una etapa, que nacía una era nueva, una cosa, o sea, siempre acomodando la situación a lo... Ahí ves la acción de la intención. Claro. Ahí tenés la acción de la intención, porque no, a ver, no es futurología, los mayas no dejaron escrito, y si lo dejaron escrito no quedó registro de que en ese año se iba a terminar el mundo, como tampoco dijeron que iban a hacer una nueva era, eso lo decimos nosotros 600 años después de que los mayas hayan gestado eso. A ver. Estoy viendo el calendario hebreo, estamos en el año 5773, que comenzó el 16 de septiembre, no, o sea, el 74 ya, porque finalizó el 4 de septiembre de este año. Así que estaríamos en el 5774 del calendario hebreo. Bien, ¿ves? Y nosotros también tenemos una periodización católica, como es la cuestión del nacimiento de Cristo, y una periodización industrial, porque todo lo que pase antes del año cero del nacimiento de Cristo fue establecido por los ingleses a la periodización. Fíjate vos, a la gente le puede sonar esto de hablar de prehistoria, sí, edad de los metales, edad del bronce, neolítico, paleolítico, neolítico. Esa periodización, es decir, ¿cuándo empieza la prehistoria? Desde la aparición de los primeros, del hombre, de las primeras herramientas hasta el nacimiento de Cristo, dividida en paleolítico y neolítico, tiene que ver con una visión industrial, de acuerdo a qué herramienta el hombre utilizaba. Una visión bien de fábrica, bien del siglo XIX, cuando se gesta la periodización. Si era de piedra y de madera, va a ser paleolítico. Si se dedica a sembrar, a la agricultura, va a ser neolítico y trabajar la cerámica. Entonces tenemos esta dualidad de una prehistoria en función del uso de los utensilios, dividido en el uso de piedras o la agricultura y la cerámica, y la cuestión católica, que es la que nos rige en el presente desde el nacimiento de Cristo hasta la actualidad. Todos los años anteriores al nacimiento de Cristo se miden en negativo. Si fijamos menos 1, menos 2, menos 3, y nosotros vamos 1, 2, 3. Ah, porque es antes y después. Fue un punto histórico que dividió la historia en dos, ¿no? Realmente. Claro, porque tiene que ver con esta periodización, que se suma al calendario que tenemos nosotros, gestado por un papa. El calendario que nosotros tenemos es gestado por el Papa Gregorio, hacia 1500, hacia mediados del siglo, desde el año 1500, en donde se reestructuran los años para hacerlo lo más preciso que se
pueda en función de la rotación y la traslación del Sol. Pero en función de los astros, el año nuevo termina la vuelta completa en marzo. Nosotros festejamos en diciembre. Entonces es una construcción que se hizo el 31 de diciembre, cercana a la Navidad. Fíjate por qué, es muy gracioso. La idea del festejo de la Navidad era muy fuerte para todo el mundo católico. Y en esa época existían grandes distancias que recorrer en Europa para trasladarse de un lugar al otro. Entonces pensaron que cuando la gente se trasladara para festejar Navidad, había que darle inicio y final e inicio al nuevo año. ¿Qué mejor hacerlo una semana después del festejo de Navidad? Una semana exactamente después, cosa que la gente tuviera ese tiempo para quedarse en familia, y ya que estaba, festejaban el final y el inicio del año. Esto que decís acerca de fijar la fecha de la celebración la última semana de diciembre, cuando se sabe que eso es imposible, por cuanto los relatos hablan de situaciones que no pudieron acontecer en medio de un pleno invierno, en la noche de invierno, porque habla de ángeles anunciándole a los pastores que estaban en los campos con las ovejas que el Salvador había nacido, y es imposible que en medio de la nieve, en pleno invierno, estuvieran pastoreando. O sea, se conoce ya que es una cuestión simbólica, ¿no? Que es absolutamente simbólico. No le resta importancia para nada. Pero es simbólico como porque mucho. Ocurrió, cualquiera sea la fecha, ocurrió. El tema es que sí, se fue acomodando por distintas razones, como es lo que me mencionaba, ¿no? Claro, poder reunir a la familia durante toda una semana y evitar ese traslado eterno, imagínate, de un lugar a otro en Europa, y generar esta unión, ¿no? Para consolidar la cuestión de la fe, la familia y demás, y después ya dedicarse al trabajo de autosuficiencia. No es un trabajo como tenemos ahora que decir, bueno, mañana hay asueto, hay feriado, no, era de autosubsistencia. Vos trabajabas, alrededor de tu casa sembrabas, comías y estabas todo el año ahí. Nadie hace un trabajo exterior, ¿no? Eso lo va a traer la revolución industrial, la diversificación del trabajo. Es más, la palabra trabajo va a traer la revolución industrial. Así que esa es la intención que tenía este calendario, hacerlo preciso en relación a los astros y estructurar diferentes fechas en función de una intención. Seguimos hablando de esto, te quedas un ratito más. Me quedo. Estamos con el profe Nicolás Monti, dialogando de lo que yo le daría en llamar cuestiones de calendario. Se termina el año. ¿Qué traerá el 2014? Dicen algunos. ¿Trae algo el año? Tengo mis dudas. Pregunta capciosa, sí, realmente suena mucho esto de que el año que viene sea mejor. Y yo por ahí hacía un escrito para el Siempre Útil mencionando un poquito esto, ¿no? De la necesidad de construir nosotros. Exactamente. Viste, es muy típico en esta época del año tras año, porque no varía el cargarle una energía al año que viene, como el año salvador o el año que va a limpiar todo, y en realidad... O querer estar echando al pobre año que se está yendo, andate rápido porque fuiste mal. No fue malo el año. El año no tuvo nada que ver, claro, porque es una construcción histórica, es algo aleatorio. Lo que puede ser bueno o malo es lo que nos suceda, lo que hagamos o lo que nos hagan, ¿no? El año no en sí no tiene la culpa. Que se hayan dado una serie de acontecimientos, buenos o malos, durante este año, durante este periodo histórico, de ahí nosotros podemos decir es bueno o es malo. Pero para eso, primero tenemos que hacer un balance. Es necesario hacer un balance año tras año. ¿Por qué? Porque si no, no podemos ver qué es lo que no estuvo tan bueno, qué es lo que estuvo tan bueno para poder capitalizar, qué es lo que logramos, en qué fracasamos, en qué quedamos a medio camino, qué es lo que podemos llegar a lograr. Si no estamos en la inercia del año, en la inercia de quemar etapas año tras año, ¿no? Y en función de ese balance, poder decidir uno qué es lo que quiere, qué es lo que puede,
Y obviamente que hay cosas que no puede manejar uno. Que la vida me sorprenda es una frase que puede ser muy poética, pero que no conviene, ¿no? No. Te puede sorprender en cuestiones tanto positivas o negativas, pero uno tiene que proyectar, tiene que planificar en función de cómo está hoy, cómo quiere querer estar. ¿Se puede lograr o no? Pero si no es vivir en la nada, es ir viviendo. Y si realmente es queremos... ser un árbol. Si realmente queremos un cambio, la mejor forma es esto, hacer un balance, ver qué logramos, qué no, qué estuvo bien, qué estuvo mal, qué estuvo bueno, qué no, y poder decir en el año próximo me comprometo, voy a intentar, más allá de las cuestiones que uno no puede manejar. Seguro. Entonces ahí uno ve el cambio, si no el año, porque sí, mañana puede hacer frío, calor, pero el día es el mismo, el clima es el mismo, no varía, no tiene una cuestión mágica el año en sí. Sí nosotros podemos construir que sea diferente, pero depende de nosotros. Repito, poder decidir qué queremos cambiar o qué mejorar para que cuando sucedan cuestiones imprevistas, sean cuestiones imprevistas, ¿no? Pero tener una base y nosotros a través de lo que nos propongamos poder cambiar. No carguemos al año de energía que no lo tiene, porque es una construcción histórica. Y en todo caso, cuando vienen circunstancias desfavorables, que no nos tome desprevenidos en el sentido de que no hayamos pensado qué voy a hacer en caso de... Claro, poder tener una visión, salirse de lo concreto. Eso es lo que nos falta y fallamos bastante. No podemos salir de lo concreto, de lo cotidiano. Y estamos anclados en que, por ejemplo, del error aprendemos. Sí, del error siempre vamos a aprender, pero tenemos que tener la capacidad de superar, hacer un salto y poder prevenir el error, que no es fácil. Pero tener la intención, porque si no, sí, bueno, de cada error aprendemos, eso es genial. Pero si solamente aprendemos de los errores, no tenemos una visión, no podemos usar la razón y no podemos poder justamente visionar más allá de lo que tenemos en lo inmediato. Que es un gran desafío eso. Eso sería algo para proponerse para el próximo año. Está bueno. ¿Cuál es tu balance personal? Un año muy positivo, un año de muchos logros. La mayoría de ellos inesperados, ¿no? Que eso es lo que le da ese sabor especial al año, del cierre de una etapa, del cierre de mi etapa como estudiante, del profesorado. Ahora soy un profe estudiante, ¿no? Antes era un estudiante que quería ser profe, ahora soy un profe estudiante porque estudiar se estudia siempre, no queda terminado ahora en diciembre mi etapa de estudiante, sino que pasa desde el otro lado. Esa es una excelente visión, porque hay, creo, demasiada gente que llega a su objetivo, bueno, me recibí, tengo un título, ahora trabajo de esto, ya está. No. Jamás es así, ¿no? No. Ya sea otra cosa o lo mismo, uno tiene que seguir. En mi caso, lo que son los profesorados y las carreras docentes, el profesorado en sí te da la base, pero no te da el conocimiento acabado. Te da la base de lo que sabes. Mira, yo aprendí con todo lo que aprendí, todo lo que me falta por aprender. Porque tuve una visión en el estudio de todo lo que hay por saber, pero no lo sé todo. Es imposible que lo sepa todo, pero sí poder profundizar. Sí, cada día podés ahondar más, cada día podés seguir adquiriendo un día más. Yo en lo personal creo que el día que no siento que haya aprendido nada es como un día que se perdió. Una muy buena visión es esa. Porque básicamente la vida es aprender y es conocer. Ya sea no hablo solamente de una cuestión de un conocimiento académico, una cuestión cotidiana, un aprendizaje desde el funcionamiento de cualquier aparato tecnológico al trato con los demás. De eso se trata, el aprender, porque ahí uno crece como persona, no solamente en el leer o en el estudiar, sino en el trato con los demás. Lo que no quita que tenemos que centrarlo en un solo aspecto, o sea, no tenemos que estar únicamente aprendiendo de la cuestión teórica ni tampoco de la cuestión práctica, es un complemento, ¿no? Eso es mentira, de que la vida se aprende en la practicidad, no, de todo se aprende, si no funcionaría nada.
Fue un año muy bueno, entonces, ¿qué número le damos? ¿Del 1 al 10? Un 9. Ah, buenísimo. Sí. Buenísimo, y vamos por más. Entonces, a ver si le ponemos el 10 al 2014. Sí, no, es que, sí, ojalá, pero... Imposible, bueno, ya es como una utopía. Claro, es demasiado, sería muy perfecto. ¿Cómo te proyectas? Ahora dicen que el pez muere por la boca, dijiste que no podíamos esperar nada del año si no lo proyectamos. ¿Cómo te proyectas? ¿Ya visualizaste tu año? Sí. ¿Qué esperas lograr? Sí, un balance muy positivo. Básicamente, lo primero que tengo, el primer objetivo es presentar mi tesis para legalizar la experiencia que fue el profesorado, porque eso solo me queda. A principio de año para ir cerrando y consolidar ya la profesión en la práctica, ¿no? Consolidar lo que es la docencia y seguir estudiando, básicamente seguir estudiando, profundizar y después sí dejar un poco un poco más tranquilo en lo que fueron las grandes presiones y concentrarme en lo que es la parte laboral. ¿Cuál es tu mensaje en este fin de año para los chicos que todavía no han cerrado la etapa esta del CBU, de la primera capacitación en lo que hemos llamado la secundaria? Si tuvieras que decirle algo puntual que consideres sumamente importante, algún valor, una visión puntual que consideras que deberían tener en cuenta, ¿cuál sería? Compromiso y perseverancia. Yo creo que eso es la cuestión que tenemos que tener, porque, como te digo, hoy ya lo hemos hablado en el principio, al primer micro, habíamos dicho que la educación hoy no te daba, como años atrás, la garantía de que vos estudiabas y conseguías el trabajo de lo que estudiaste y demás. No, pero hay algo más profundo todavía, porque eso lo podés ver como una cuestión más utilitaria para poder acceder al trabajo, está muy bien, muy necesario. Pero simplemente poder estudiar lo que uno quiere, lo que le hace bien, más allá de que después trabaje o no de eso, tener la satisfacción de decir, estudié lo que yo quería. Y sí, no nos podemos quedar con que no trabajo de lo que estudié, porque eso sería algo injusto. Pero mientras tanto, no por eso no voy a dejar de hacer lo que me gusta. Y comprometerse con respecto a los chicos a hacer es una base, es una experiencia. Como te digo, es una experiencia, tanto en trato con los demás, como es el secundario, como capitalizar conocimiento. Poco, mucho, se capitaliza. Y yo no creo en esas etapas, como te dije, parcialistas, en que se trata únicamente de un paso para estar con los amigos o un paso para aprender solamente contenidos teóricos y procedimentales. Es un complemento de ambas. Algunos los hacemos más explícito, como es el trato con los demás, y no nos damos cuenta de lo que aprendimos, a lo mejor teórico o procedimental, pero es un complemento de ambas. Y es importante ese paso y necesita compromiso y dedicación. Ni siquiera al extremo, simplemente ponerse las pilas y tener gana y comprometerse y va a salir solo. De eso se trata, no vivirlo como una carga, porque las cargas ya vienen con la vida, después. Me parece excelente y quiero simplemente añadir un ingrediente a estos dos que mencionaste del compromiso y la perseverancia. Una vez conocido por qué cosas late tu corazón, cuáles son las cosas que realmente te gustan, que quisieras hacer, ponerle pasión. Exacto. Ese es el motivador, el impulsor, ¿no? Eso está muy bueno. Y yo, para despedirme a nivel general, además de agradecerte a vos por este año, que formás parte del balance, ¿no?, sumamente positivo de lo que fue la oportunidad, porque acá tenés una cuestión. Yo no me había propuesto a hacer micros en la radio en el 2013, fue una cuestión sorpresiva. Pero existen esas personas que son facilitadoras, ¿no? Como en este caso fuiste vos, poder facilitar a los demás, demostrar lo que sabe, lo mucho, lo poco, porque podemos saber, pero si no tenemos la oportunidad de demostrarlo, por más que tengamos las ganas, nos hace falta esa oportunidad, y vos lo has dado, entonces eso es muy, muy bueno, que son esas cuestiones que uno no planifica en el año y que debe aprovechar y potenciar. Así que muchas gracias. Y yo no hago otra cosa que simplemente trasladar lo que yo recibo, porque si yo puedo brindarte la oportunidad es porque me la dan a mí, porque me dan plena libertad para trabajar, para disponer de este espacio maravilloso
que me llene el alma, porque hablando de tener pasión y gustar lo que uno hace cada día, bueno, esto es lo mío. O sea, el espacio de la radio, el espacio del micrófono, del poder expresarme, me llena el corazón, me motiva permanentemente y es un incentivo, ¿no? Cada día, bueno, si yo lo pude hacer con vos o quizá con alguna otra gente a la cual también le podría de pronto proponer que tengamos un pequeño espacio en la radio, es porque me lo conceden a mí. Es un poco ir dando de lo que recibo, realmente, porque también soy una persona absolutamente agradecida de la libertad de trabajo que tengo. ¿Sí? Muy bien, muy bien. Bueno, yo para despedirme, a mí nunca me gustaron las frases hechas. Jamás me gustaron las frases hechas y no las digo, ¿viste? Las típicas frases así, porque me parecen que se han dicho tanto y se han vaciado de ese cargamento que tenían. Entonces yo, para vos y para todos, en vez de decir un feliz 2014, un feliz año, voy a decir, intentemos hacer un año feliz y seamos protagonistas de nuestra propia historia. Hagámonos cargo y seamos protagonistas de nuestra propia historia. Lo vamos a intentar, nosotros lo vamos a intentar. Y te proponemos ser protagonistas juntos nuevamente en el 2014, si Dios lo permite, para que tengamos espacios ya más establecidos en el tiempo, no ya alguna que otra fecha importante, sino un espacio con cierta permanencia donde podamos disfrutar este tiempo, ¿no? Este tiempo que yo sé que la gente ha gustado mucho de esto. Porque también a nosotros lo disfrutamos al hacerlo y eso se transmite. Así que en el 2014 te esperamos, por supuesto, para seguir metiéndonos en la historia no oficial, descubriendo cosas, ya no esencialmente, como decías al comienzo, de fechas que son hasta motivo de feriado, porque se han considerado muy importantes, porque están establecidas, sino otro tipo de situaciones, de historias, de personajes que por ahí no son tan sobresalientes en cuanto a la difusión, y podamos indagar nosotros y conocer un poquito más de nuestra historia, de lo que nos ha precedido, para estar más informados y para tener mayores posibilidades de tener un pensamiento crítico, ¿no? Exacto. Muchas gracias y hasta el año que viene. Un año productivo, el 2014. Esperemos. El profe Nicolás Monti pasando por nuestros estudios en esta despedida de año. Se nos va el 2013 y queríamos tenerlo con nosotros, por supuesto, una vez más.